de la evacuación en el pasillo en donde entramos. Sin más que agregar, que comience lo que es la presentación y muchas gracias. Permiso. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo que estén aquí en esta calurosa tarde de marzo, y obviamente muchísimas gracias a nuestra facultad, Ciencias Políticas y Sociales, que es quien está, anfitrioneando. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en particular a su directora, quien nos anfitrionea esta presentación. Muchas gracias a todos los que están aquí y los que nos pueden estar viendo en las redes. Bueno, hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de presentar un libro que se llama Protección y Asistencia a Víctimas de la Trata de Personas, Capacidades Institucionales en la región Soconusco, Chiapas. Un libro que de hecho tiene una larga historia, porque de hecho empezó a pensarse el texto en 2018, o sea, realmente ya son 6 años que han transformado totalmente todas nuestras percepciones. Y para presentar el libro, tengo el gusto y el privilegio de contar en esta mesa a dos investigadoras de la UNAM, profesoras de la UNAM, de la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Gabriela Ruiz es, sin duda, en la Escuela de Trabajo Social, una de las profesoras que se ha distinguido por su enorme capacidad de analizar, investigar, promover la investigación de lo que llamamos la violencia extrema, la trata de personas. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar presentarlo. Y tengo del lado izquierdo a la profesora Cristina Hernández, investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, quien además es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas. Gracias, Cristina, por esto y todo el trabajo que haces. Bueno, como ustedes saben, son 45 minutos todavía, y le daré la palabra a la doctora Gabriela Ruiz para que ella haga una primera intervención, después a la profesora Cristina Hernández. Yo reaccionaré y plantearé algunos puntos que considero importantes, más allá de las reflexiones que presentan las dos profesoras, para ver si tenemos tiempo para poder tener preguntas y otros comentarios. Dicho eso, Gabriela, por favor, gracias por estar. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos acompañan esta tarde. Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer por supuesto al doctor Mario Luis Fuentes, referencia obligada. Justo unos minutos antes de entrar hablaba de cómo llega a mí el doctor Mario Luis, cómo supe de su existencia a partir de su trabajo en una institución muy importante, Sistema Nacional DIF, y cómo se le atribuye, ¿no?, un ejercicio de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes desde mucho antes que yo me coincidiera con el tema de la trata. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor. Es un privilegio para mí el poder, pues, estar esta tarde con usted. Gracias también a Cristi, ¿no?, por estar esta tarde aquí, y a todas ustedes por convocar en esta tarde, por venir a la FIL. Voy a ser muy breve, digamos, en esta primera reacción. Voy a tratar de condensar algunas ideas, algunas pues reflexiones que se suscitan a partir de la lectura del texto Protección y Asistencia a Víctimas de la Trata de Personas, Capacidades Institucionales en la región del Soconusco, Chiapas. Y quiero decirles que, bueno, de primer momento cuando llega el texto a mis manos, pues resulta siempre un desafío cómo aterrizar un documento que usualmente es de carácter académico con una problemática, un fenómeno social tan profundo, tan complejo y tan doloroso como es la trata de personas. Cómo acercarse a este texto que de entrada nos refleja pues que vamos a encontrar una serie de violencias y de condiciones dolorosas. Luego, cómo hacer uso de este documento en el aula, en la formación de profesionistas interesadas en implicarse en la atención de estas personas víctimas,
a través de diferentes roles profesionales, para quienes se dedican a construir política pública, para quienes participan en la definición de marcos jurídicos normativos. Todo eso, al llegar, ¿no?, con este libro, estaba en mi cabeza. Entonces, bueno, de inmediato me comuniqué con Cristi para comentarle un poco cuáles eran mis inquietudes en relación al texto. Entonces pensábamos que quizá valdría la pena que, para no ser tan repetitivas, nos centráramos cada cual en algunas de las partes que pudieran resultarnos significativas desde nuestro ejercicio profesional. Entonces, voy a compartir estas reacciones, diciendo de manera muy general que este libro presenta los hallazgos de una investigación realizada con el uso de técnicas diferenciadas y una evidente rigurosidad metodológica que da fiabilidad a lo encontrado. Cuando hacía estas breves líneas pensaba si realmente quería tocar la parte metodológica, porque sin duda para quienes nos dedicamos a la investigación siempre es todo un desafío cómo desplegar procesos metodológicos que realmente arrojen información, que se pueda construir, que nos permita construir dato y ese dato realmente pueda ser fiable. Entonces no me voy a centrar en la parte metodológica, pero para quienes hacen investigación me parece que tiene una propuesta muy interesante, porque además, como lo decía el doctor Mario Luis, se construye en un momento complicado que era el confinamiento, y al estar en confinamiento pues se tuvieron que utilizar técnicas que ya veníamos trabajando desde la investigación social, pero que no estaban consolidadas en ese momento, ¿no? Como es el tema de las entrevistas vía remota a través de diferentes plataformas. Entonces, les invito, para quienes hacen investigación, que se acerquen a la propuesta metodológica. Creo que se puede seguir, se puede retomar esta iniciativa y replicar. Este libro esta investigación colocó como categorías centrales la trata de personas, la situación de frontera en un contexto determinado, que es la región Soconusco-Chiapas, y la migración. Esos son, digamos, las tres categorías de análisis fundamentales. Sus resultados, como ya se mencionó, fueron organizados en dos partes, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con la situación actual del fenómeno de trata de personas, y la segunda que tiene que ver con la asistencia frente a las atribuciones y obligaciones estatales, recuperando para ello diagnósticos y otras investigaciones. La segunda parte esboza los hallazgos del trabajo de campo, mismo que fue realizado, como ya dije, en un escenario por demás difícil, pues involucró el confinamiento por la pandemia sanitaria y recupera los testimonios de actores clave incorporados en los dispositivos, ya fueran institucionales, ya fueran de las organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional. Y bueno, por un defecto y afinidad disciplinar, me voy a centrar en la segunda parte del libro, que me ha resultado por demás trascendente y necesaria. Sin dejar de mencionar que en el primer apartado, lo que las y los lectores habrán de encontrar es una detallada exposición del tránsito y de la construcción de los marcos jurídicos normativos a nivel internacional y nacional, que nos invita a comprender la trata de personas más como fenómeno que como delito. Y ahí encuentro una primera enganche, una primer sintonía. En los procesos de investigación que hemos hecho en la Escuela Nacional de Trabajo Social, nos hemos encontrado persistentemente que la trata de personas es entendida fundamentalmente desde un carácter punitivo y jurídico. Y creo que aquí este libro me espejea todo el tiempo. Cuando lo iba leyendo, me iba espejeando en mi hacer como investigadora y como profesora, porque en efecto, ¿no?, hay muchos elementos coincidentes. Este es quizá el primero de ellos. También coloca la enorme necesidad por la recuperación de enfoques, tanto en género como de derechos humanos, y yo le sumaba, ¿no?, en esta reflexión a un tercer elemento que tiene que ver con un enfoque en clave niña. ¿Y eso qué significa? Cómo reflexionar el impacto, las afectaciones que tienen las violencias en contra de niñas, niños y adolescentes, que también se coloca en el texto. Entonces, bueno, se sitúa y recordándonos que el estado de Chiapas es la entidad con mayor porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema, acompañada de una desprotección institucional y altos índices de desigualdad.
Se reconocen sus históricas dinámicas de fluctuación interna y externa, así como su configuración como una de las mayores regiones receptoras de trabajadores internacionales en el ámbito agrícola, doméstico y comercio, colocándose así como base en la región laboral fronteriza y de desplazamiento internacional, recrudecida y engrosada desde el año 2018. Aunado a lo anterior y como parte de estas complejas dinámicas, Chiapas ha sido un estado de militarización en la frontera sur de México, en el que hay presencia del ejército, y la realización de operativos de control se ha convertido en una acción cotidiana. Es así que en este complejo tejido social nos advierte la presencia generalizada de violencias por razones de género, familiar, feminicidas, narcomenudeo, extorsiones, etc. Y nos señala el texto, tan solo en 2021, 123,000 personas solicitaron asilo a México en los primeros 11 meses, un récord absoluto. De enero a junio del mismo año se reciben 36,000 personas solicitantes de refugio por diversos motivos que van desde la búsqueda de empleo hasta mejores oportunidades o bien la huida del país de origen y ante el peligro y el riesgo. Y bueno, ya encaminándome hacia mi participación, decir que gracias a los testimonios obtenidos sabemos que los grupos criminales que operan en la región lo hacen en una red compleja en donde la acción de particulares y servidores públicos es indispensable, controlando rutas, medios de transporte y personal que manipule la mercancía. Ese es un hallazgo del trabajo de campo. Por otro lado, los datos nos ofrecen cifras que tienen que ver con la explotación sexual y o laboral, que eso es algo, digamos, que no es nuevo, ya lo hemos venido identificando en los diferentes diagnósticos. Sin embargo, una de las cosas que en mí hizo mucho sentido y llamaba mucho mi atención es como si bien no se tiene manera de documentar estadísticamente, sí se han encontrado, de acuerdo con las voces de las informantes, servidumbre en el matrimonio y adopción de niñas, niños, así como reclutamiento para actividades de carácter delictivo. Es así que con base en esta información la Fiscalía nos comenta, comentan las informantes, que uno de los hallazgos y de las principales problemáticas tiene que ver justo con el tema de los equipos profesionales, porque usualmente las personas que han sido víctimas de trata no logran identificar que están en una condición de víctima, porque generalmente sus condiciones como víctimas son mejores que las condiciones que tenían antes de ser captadas. Y eso me parece terriblemente doloroso, pero también me parece terriblemente difícil para las instituciones, para los profesionales que trabajan en estos dispositivos, y creo que coloca un elemento también súper importante que tiene que ver con la atención de estas profesionales que se encuentran en territorio y que están en el día a día trabajando con pocos recursos, con agotamiento profesional, con amenazas, con poco financiamiento. Y otro elemento fundamental que ahí nos toca como universidad también, los pocos recursos teóricos desde diferentes enfoques, en donde yo añadiría también, ¿no?, lo importante que resultaría el enfoque informado en trauma, además de estos otros, y en materia de infancia, en donde hay muchísimo por hacer. Entonces, como ven, el texto representó en mí un espejo que estoy segura, ¿no?, lo será también para todas aquellas personas que se encuentran en el campo de actuación, y las y los profesionales del trabajo social, la psicología, la antropología, el derecho, es decir, todas estas disciplinas que están en formación, estudiantes, personas que están implicadas en territorio, para poder acompañar a las personas en situación de víctima y receptoras de violencia desde un lugar de sintonía, desde un lugar de sensibilidad, y apostando a una transformación de trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Le damos la palabra a la profesora Cristina Hernández. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Pues para mí es un privilegio y un gran honor poder el día de hoy estar junto con Gaby y el doctor Mario Luis Fuentes comentando este libro que pues justamente, ¿no?, es resultado de un proceso de investigación que va más allá incluso de la propia investigación de la que es resultado. Es producto de años de estar pensando en torno a lo que implica hablar de la trata de personas,
y particularmente desde un enfoque que tiene que ver con los desafíos en materia de política pública, ¿no? O si lo queremos ver desde una perspectiva más amplia, pues la deuda del Estado mexicano, ¿no? Y en este sentido, plantearlo en esos términos de deuda, porque bueno, existe como ustedes lo pueden ver en este documento, en este libro, existen obligaciones que el Estado mexicano, independientemente del gobierno, ¿no?, adquirió desde hace mucho tiempo. Concretamente, pues ya este año se cumplen 24 años, ¿no?, que se adopta el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ampliamente conocido como el Protocolo de Palermo. Y pues justamente como decía Gaby, ¿no?, cuando nos hace el maestro Fuentes la invitación para comentar este libro de su autoría, pues justamente platicábamos pues cuál es el gran aporte que hace un documento de este tipo en términos de interdisciplinariedad, dado que está construido desde esa perspectiva, ¿no? Es útil tanto para estudiantes, profesionales que trabajan en campo, como personas que egresan o que están haciendo sus tesis, sus trabajos en trabajo social, pero también, ¿no?, por ejemplo, en estudios políticos o en estudios que tienen que ver con la política pública, ¿no?, y con los desafíos que se enfrentan. En ese sentido, pues ese sería un primer comentario que me parece necesario e importante hacer. Es un libro que se atreve, ¿no?, a hacer un aporte desde la interdisciplinariedad y que en ese sentido va estableciendo y planteando numerosos desafíos. Yo voy a señalar junto con ese otros dos elementos que me parece muy importante decir en términos generales del libro, y posteriormente, debido pues a la limitante del tiempo, me detendré en tres de los que yo considero son las tres principales y más importantes aportaciones que hace este documento. Entonces, bueno, después de decir que es un libro que ofrece una mirada amplia, ¿no?, sobre un fenómeno de gran complejidad como lo es la trata de personas, señalar también que es un libro que expresa el compromiso de la universidad, ¿no?, y en ese sentido hay una pedagogía que hace el documento de decirnos, pues para esto está la UNAM, ¿no?, para esto está la Universidad de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí compartimos seguramente varios de ustedes y quienes estamos aquí pues el privilegio de pertenecer a la Universidad Nacional, y en ese sentido es un libro que cumple o que contribuye a generar conocimiento que permita pensar cómo enfrentamos este problema, ¿no? De entrada, decir que hay un problema, que es un problema de una urgencia mayor, y ofrecer, problematizar en torno a él y ofrecer rutas para empezar a discutir o para discutir este tema que dejó ya de discutirse en la agenda nacional desde hace varios años. Entonces, es un libro que me parece que contribuye en ese sentido y reitera y reafirma el compromiso de la universidad de poner el conocimiento al servicio de la población, ¿no?, a quien nos debemos, y que contribuye con propuestas, con una revisión minuciosa, crítica del marco jurídico y de la política pública en torno a este delito que, como bien decía Gaby, el libro nos plantea no nada más como un crimen, ¿no?, o como un delito, sino como un fenómeno, como un problema social que implica también un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos y una forma de violencia extrema. Y entonces plantearlo en ese sentido pues ofrece toda un conjunto de miradas distintas, ¿no?, de formas diferentes a partir de las cuales pues se plantea la necesidad de abordar la problemática. Y el tercer gran aporte que me parece que hace este libro es que hace una revisión de un tema tan urgente como poco explorado, ¿no? Llama la atención, porque el libro lo presenta hacia el inicio, hace una revisión de literatura o un estado del arte sobre cuál es el estado de conocimiento en torno precisamente a las capacidades institucionales para proteger y asistir a las víctimas de trata de personas
concretamente en esta región, pero nos presenta un panorama nacional. Y es un tema muy poco explorado, ¿no? Entonces también es un libro que abre en ese sentido rutas de investigación, que plantea preguntas, ¿no? que digamos ofrece un inicio para generar conocimiento en torno a un tema que, por más urgente que nos pudiera parecer, se hace poco, ¿no? Se ha hecho poca investigación en torno a esta problemática. Y bueno, eso, digamos, pues para mí sería como los 3 aportes en general que hace el texto, ¿no? Más allá de su valor en sí mismo como un documento, un libro académico, y tiene un gran sentido social, es un libro que aporta. Y en términos ya, digamos, de contenido, de los planteamientos que nos ofrece el autor, pues yo, haciendo una relectura del documento, me parece que son 3 aspectos que a mí me gustaría enfatizar. El primero de ellos tiene que ver con la materia que aborda, ¿no? Que es precisamente hablar de la protección de las capacidades institucionales del Estado en materia de protección y de asistencia a víctimas. Pero para llevarnos ahí, lo que hace el autor es que antes de eso nos habla de la vulnerabilidad, y de una vulnerabilidad en un proceso concreto y muy específico, que es la vulnerabilidad en los procesos migratorios, ¿no? O lo que hoy podemos pensar de manera más amplia, todos los procesos que tienen que ver con movilidad humana, movilidad poblacional, desplazamientos forzados, retorno de personas, ¿no? No nada más migrantes, sino ya con otros propósitos, por ejemplo, quienes se desplazan con el objetivo de solicitar refugio o asilo, es decir, con un tema que nos es cada vez más cercano, ¿no? En las noticias vemos la presencia de poblaciones migrantes o de poblaciones extranjeras de otros países que empiezan a formar parte de nuestra cotidianeidad, en la ciudad incluso, ¿no? Ya no nada más en los territorios fronterizos. Y entonces lo que el libro presenta, antes de hacer una revisión de cuáles son esas capacidades que necesariamente el Estado mexicano tiene que poner a disposición de esta población, precisamente hace una revisión muy descriptiva, minuciosa, profunda y crítica, ¿no? De cuál es esta vulnerabilidad de este grupo de población, que es cada vez más amplio. Y señala, que eso es algo muy relevante, cómo este proceso de vulnerabilidad está siendo resultado, o es resultado en gran medida, de la desprotección del Estado, ¿no? En ese sentido, hay una lectura crítica de esta noción de vulnerabilidad que podríamos pensar, y lo grave es que así se piensa desde el gobierno, ¿no? En este caso la representación del Estado, como una vulnerabilidad propia a los grupos de población que se desplazan, ¿no? A grupos de población que vienen de procesos muy violentos, ¿no? Que huyen, literalmente huyen de sus países de origen, y que se piensa que es una vulnerabilidad que traen, que portan, ¿no? Y lo que nos presenta el autor es que la vulnerabilidad de este grupo de población se tiene que repensar en términos de que es una vulnerabilidad que se genera por la desprotección del Estado, que en su momento, su país de origen, ¿no? Y ya cuando están aquí en el territorio mexicano, una desprotección institucional del Estado. Entonces, ese primer planteamiento, esa primera relectura crítica de la vulnerabilidad, me parece que es un aporte importante del autor, que ha trabajado ya en otras obras, ¿no? Para quienes hemos leído otros libros de él, y que ahora, digamos, ya se piensa aquí, o lo plantea aquí en términos operativos, por así decirlo, ¿no? El gran problema de pensar que la vulnerabilidad es propia y tiene que ver nada más con las condiciones de origen de determinada población, es que desde el Estado hay una respuesta insuficiente, ¿no? Y que se pierde, digamos, esta noción de que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, tan solo si pensamos que así está establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, esta mirada concretamente de la vulnerabilidad, y ahí paso al segundo énfasis que quisiera hacer sobre el contenido del libro,
pues lo que nos pone, digamos, es desde el inicio nos llama a pensar cuáles son esas obligaciones que tiene el Estado mexicano para toda la población que se encuentra al interior del país y por qué entonces, ¿no?, es insuficiente contar con estos estándares altos sobre protección y asistencia a víctimas que ya están establecidas en el marco normativo internacional. Y aquí decir, bueno, sí es cierto que el Estado mexicano forma parte de la mayor parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sí es cierto que ha habido un avance importante en términos legislativos, ¿no? Pero hay un problema grave de que este marco legal pues está siendo insuficiente porque no se está implementando. En materia de trata de personas, además da cuenta de la complejidad de lo que implica implementar el marco jurídico vigente de protección y asistencia a víctimas, porque requiere, para empezar, que haya coordinación entre los 3 niveles y órdenes de gobierno, ¿no? Y ahí hay toda una revisión de cómo en sí mismo el problema de la coordinación pues es un problema que no nada más tiene que ver con, o que no, del que adolecen no nada más las instituciones que tienen el mandato de proteger y de asistir a víctimas de trata, sino en general, ¿no? O sea, en México hay un grave problema de coordinación que hace inoperante el marco jurídico con el que se cuenta. Entre otros problemas, además de la coordinación, digamos, para implementar, o por ejemplo, para echar a andar un albergue, ¿no?, o para construir albergues no solamente en zonas urbanas, que es hoy de lo que da cuenta este texto, sino llevarlos y construirlos en donde son más urgentes, ¿no? También tiene que ver con la falta de articulación de marcos jurídicos muy específicos, como el de trata, con otros marcos jurídicos que también se han construido orientados a proteger y asistir a las víctimas, como la Ley General de Víctimas de 2013, ¿no?, de la que no tenemos noticias. En ese sentido, es un texto que hace una revisión muy puntual de cuáles son todas las obligaciones que a nivel nacional y a nivel internacional ha adquirido el Estado mexicano, ¿no?, y cuáles son esos desafíos por los cuales no se ha logrado implementar. Todo esto a partir de una, como mencionaba Gaby, de una metodología basada en entrevistas. Y estas entrevistas, que también es otro de los aportes importantes del texto, son de personas que tienen la obligación, ¿no?, de implementar acciones muy específicas de protección y de asistencia en albergues, en las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, visibiliza también el gran papel y el gran desafío que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, que hoy por hoy son quienes también han participado de manera muy importante en la implementación de este marco jurídico con los recursos con los que cuenta, ¿no? Entonces, también en este sentido hay un reconocimiento que hace el texto al trabajo de organizaciones de la sociedad civil como grandes operadores de estos esfuerzos, de cómo lo han hecho, sobre todo en los últimos 5 años, con recursos cada vez más limitados, ¿no?, con una política de austeridad gubernamental, y cómo es un documento que también hace o presenta estos testimonios, ¿no?, de cómo la sociedad civil, pese a que ha asumido gran parte de la tarea del Estado mexicano, bueno, ha sido también una de las más criticadas, ¿no?, y maltratadas, incluso podría decir, por parte del Estado. Y finalmente, pero en términos ya como para redondear, digamos, mi participación, pues justo tiene que ver, para mí el aporte principal, pues es precisamente esto de poner en el centro, ¿no?, la frase o la palabra de las capacidades del Estado y ofrecer respuestas a partir de un caso muy particular que es el Soconusco, ¿no? También hay un recuento y presenta el libro una descripción de la complejidad de hablar de una región tan compleja, tan difícil, en el contexto de un proceso de movilidad y de migración bastante complicado, cada vez más complejo, y cómo entonces, ¿no?, pese a tener un marco jurídico muy amplio, pese a tener personas que tratan de operar y de contar con esfuerzos casi personales, ¿no?, la arquitectura institucional que se ha
construido más bien de manera inercial, que obedece a lógicas históricas de administración pública de esas regiones, cómo esa realidad, ¿no?, choca y es totalmente inconsecuente y hace inoperable, al final de cuentas, lo que se encuentra en la ley. Y cómo, ¿no?, desde el Estado, es necesario plantearlo en términos de cómo revisar, cómo repensar las capacidades del Estado mexicano para ordenar, ¿no?, en un primer momento estos esfuerzos que se hacen para repensar las prioridades y finalmente pues para revalorar toda la intervención del Estado mexicano en este tipo de zonas, el Soconusco, o podríamos hablar de otras zonas fronterizas, y que permitan finalmente pues garantizar la vigencia de los derechos humanos de esta población. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos profesoras. Déjenme reaccionar. Primero, hablamos de trata de personas, que no solo es un delito, yo he dicho que es la suma de todos los delitos, es despojar a un ser humano de su condición humana, convertirlo en algo que es explotado una y otra vez para el beneficio de otros, pero la explotación, en este caso, los despoja de su identidad de ser un ser humano. Por eso es la gravedad. Y en ese sentido, la trata es la suma de muchas violencias. Por eso yo he dicho que es la violencia extrema. Es decir, alguien que es consignado, castigado por el delito de trata, no tenemos la historia de esta persona que fue víctima, que seguramente vivió todas las violencias de su origen. Este libro también debe poner un subrayado, y lo digo con todo convencimiento: los textos tienen que actualizarse. Este texto se elaboró 2018-19, en un proceso complejo, la pandemia, lo cual hace que tengamos que ver con mucha cautela lo que se afirma aquí. Esa es la fotografía de una estructura institucional que había en ese momento. Yo no puedo sostener que es la que está ahorita. Entonces, en ese sentido, los textos envejecen y tienen que ser vistos como fotografías de los momentos, de las estructuras del momento. La dinámica institucional es tan acelerada que seguramente, si hoy tuvimos la oportunidad de revisar el texto, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Tercer punto: el texto tiene, creo que, un valor más allá de lo que han reconocido, y les agradezco mucho a las lectoras, es que pone en el centro el tema de las regiones, el territorio. Ser enormemente cauto que cada región, cada territorio, marca las instituciones. El texto debió ser más enfático, lo importante es hacer análisis por regiones. No se puede hablar de Chiapas, se tiene que hablar de sus regiones, y aunque hay ciertos denominadores, lo importante es reconocer los factores territoriales, temporales, que modifican la manera como las estructuras de gobierno, instituciones, aplican la norma. La norma tiene una visión nacional o de una ley general, pero su implementación responde a las características territoriales. Y no solo hablo del territorio como geografía, sino como un territorio donde hay actores muy importantes, humanos, que afectan la implementación de la norma. El texto trata de llamar la atención, de poner en el centro que, ante la pregunta ¿por qué el Estado, Chiapas o Estado Nacional, no puede hacer lo que dice la ley y la norma? Hay sin duda muchas respuestas posibles. Una que yo introduzco en este texto es: las regiones pesan y limitan y coaccionan y erosionan las capacidades de las instituciones. En ese sentido, el texto hay que ponerlo en el centro
se piensa al inicio de la nueva administración que introduce con una enorme intensidad la palabra austeridad. No porque no había antes, de hecho llevamos 24 años en austeridad. Es la narrativa que la austeridad es un instrumento para resolver, hacer más con menos, articular en una reorientación lo que se quiere hacer desde el poder del Ejecutivo. En ese sentido, lo que el texto busca hacer, que no sé si lo logra, es dar cuenta que no podemos decir austeridad o como causa de todo, o una austeridad que solo es un tema presupuestal. No, la austeridad tiene que ver también con los recursos de coordinación, los recursos de articulación de las dependencias. Yo siempre me sorprendo de que hoy mucho de la articulación de las instituciones, de las tareas, se hace realmente gracias a esos instrumentos. Aquí se coordinan, aquí se comunican, aquí acuerdan. En ese sentido, la austeridad no solo es la falta de recursos financieros, la austeridad es un proceso por el cual no son de recursos, pero tampoco se reconocen las facultades y normas de las instituciones. Es decir, hay un desorden también institucional. En ese sentido, el texto también busca poner el tema de los riesgos que generan mayores vulnerabilidades. Ya lo dijo bien la profesora Cristina Hernández. Los riesgos no son solo objeto de las capacidades individuales, grado de estudio, grado de gestión ante los riesgos, o sea, capacidad de negociar. Los riesgos tienen que ver con una dinámica compleja que, por ejemplo, hoy los riesgos que impone estas temperaturas altísimas incrementan las vulnerabilidades. Entonces, el riesgo es un concepto que nos da cuenta de que las vulnerabilidades son un proceso dinámico, articulado, intenso, que se sobrepone uno tras otro, y que a eso se suma la falta de la capacidad de las instituciones de cumplir sus mandatos, lo que llama muy bien el PNUD, la crisis de estatalidad. Las instituciones no pueden cumplir sus normas, no solo por austeridad, sino porque tampoco tienen, de hecho, los instrumentos para ejercer sus facultades. Ustedes que conocen, está ahí la obligación, pero no están los instrumentos, y los instrumentos no solo son presupuestales, son también de una articulación de maneras de cómo cumplir esa norma. En ese sentido, lo que también hace evidente el texto, y nuevamente yo me hago la autocrítica, es que es realmente impresionante la poca información que tenemos de cómo operan las instituciones. La primera reacción es irse al presupuesto. El segundo reflejo es buscar lo que puede estar en las cuentas anuales o en algunos informes, pero de hecho tenemos muy poca información de cómo operan las instituciones. En las entrevistas, y ahí por eso reivindica el método de las entrevistas, uno se entera cómo operan y resuelven los problemas. También hay un reconocimiento a las burocracias regionales, estatales, municipales, que hacen todo para cuidar a un niño. Pero eso no está escrito. Hay una enorme opacidad de cómo operan las instituciones. Hay un formalismo presupuestal, administrativo, que está atrapado en informes que no reflejan el día a día. Por cierto, tampoco sabemos cómo diseñaron los programas. Es otra de las opacidades. No hay información sobre el diseño. En síntesis, el documento pone en tensión que el gran desarrollo normativo del país, leyes, una gran estructura normativa, tiene grandes problemas de implementación, no solo por la austeridad presupuestal. La respuesta institucional ante los mandatos de ley tiene enormes complejidades para explicar por qué no se puede hacer, o por qué lo que se hace, más bien es la enorme capacidad de alguna burocracia ejemplar que hace lo que sea para llevar al niño recogido por el Instituto Nacional de Migración a un albergue con su vehículo
con sus recursos, porque no hay vehículos, no hay recursos, no por la sociedad, porque nunca los ha habido. En ese sentido, el texto tiene varios elementos que creo que es lo que lo hace valioso. Primero, debe ser leído en la temporalidad, cuando se escriben los textos, más ahora. Tiene el enorme reto de que el texto enfrenta la falta de información de la manera que actúan las instituciones. Por eso ensaya una serie de entrevistas remotas con toda la complejidad. El texto hace visible la enorme realidad de que la coordinación sigue siendo, como fue en el siglo XX, el gran tema de la falta de integralidad y cómo los consejos estatales o municipales para contra la trata están totalmente carentes de instrumentos. Y por otra parte, el texto, creo que es lo más importante, hace visible la enorme importancia de pensar la acción institucional en estos temas a partir de las regiones. Deberíamos buscar constantemente, sí, visiones estatales, municipales, pero sobre todo regionales. Otra limitación del texto, lo dice pero no lo desarrolla. La región del Soconusco no termina en el Suchiate, en la frontera, incorpora municipios de Guatemala. Pero fue muy difícil tener información de cómo en un territorio común, como es la acción nacional del gobierno guatemalteco en un tema, podría darnos luces de las diferencias. El texto no logra resolver la realidad que el Suchiate, río, no es una frontera, digamos, que limita la acción, sino al revés, potencia las limitaciones de ambas partes. Y no pude o no tuve la visión de hacer un trabajo también en los municipios fronterizos de Guatemala, que en el fondo nos permitiría tener una idea de las limitaciones institucionales. Termino con una reflexión. El tiempo que existe este documento, Caravanas, la enorme presencia del gobierno federal a través de las fuerzas federales, también generó una enorme discusión en la región en su momento de no comprender cuál era la nueva propuesta del nuevo gobierno. Lo digo porque estamos en el 24. Nuevamente, en noviembre del 24, las administraciones que están operando tendrán que enfrentar cómo va a operar, expresar la visión que tenga el nuevo Ejecutivo Federal. Bueno, en ese momento había una gran confusión. Teníamos primero una propuesta de atender a las caravanas, después vino el evento en el cual se militarizó las caravanas, generó mucha confusión, porque además había un nuevo gobierno en Chiapas, porque coincide cada 6 años. Bueno, esas variables creo que debían estar mejor resaltadas, pero es un esfuerzo hacia allá, y yo quisiera pedirles a las dos comentaristas, agradeciendo su comentario, que pudieran hacer un último comentario de 2-3 minutos para cerrar esta presentación. Bueno, pues invitarles a todas y todos quienes estén interesados en esta problemática social compleja, a que se acerquen al texto, si bien ha comentado ya el doctor la vigencia y que esto que él nos invita a pensarlo desde un lugar histórico y una geografía específica, también decir que tiene elementos que son sumamente importantes a considerar, y que me parece que puede ser una referencia, una muy buena plataforma crítica en términos de cómo hemos venido entendiendo la trata de personas, y creo que es un libro de referencia obligada para poder trabajar con los equipos. A mí eso fue algo que me gustó mucho del texto. Creo que el darle centralidad, el permitir que las personas que se encuentran en territorio compartan sus experiencias y nos enseñan a través de su palabra, de su implicación, me parece profundamente sensible y necesario para poder enfrentar las diversas violencias que se viven en el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues sí, precisamente hacer o dejarles y pedirles, ¿no?, que asumamos esta tarea que nos deja el doctor Mario Luis, que
Les comento, es un libro que deja abiertas muchas preguntas, plantea muchas rutas, ¿no? Incluso hipótesis de trabajo futuras, que me parece que quienes están aquí haciéndonos el favor de escucharnos el día de hoy desde nuestra disciplina, ¿no? Pues justamente ver a este texto como pues esa invitación a qué no sabemos, ¿no? O qué de lo mucho que problematiza el texto, y que ya lo comentaba el doctor y Gaby, en términos de las regiones, de complejizar al país primero, que es algo que siempre nos dice el doctor a sus alumnos, ¿no? Y después complejizar este tipo de problemáticas en un territorio sumamente complejo como lo es México, que no se entiende si no empezamos a pensarlo en esos términos, ¿no? En regiones, en grupos, en regiones que además no es fácil limitar. Entonces, pues eso, que asumamos este libro como una herramienta, un instrumento didáctico, y pues que nos podamos a trabajar en la actualización de 2024. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a los comentaristas, gracias por estar.